Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alumbra. Convención Cristiana Universitaria 2024. Dios le bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes. Es para mí un honor poder estar con ustedes y poder hablar en esta Alumbra 2024 sobre unos aspectos que son importantes. Y lo primero es que, fíjese que el tema, y agradezco al comité organizador de Alumbra por poderme hablar sobre una de las cosas que a mí más me apasiona: bioética, aborto y eutanasia. Poder hablar sobre ello. Y fíjese que la palabra bioética debemos saber de dónde procede, poder saber los conceptos que hay, poder detenernos a responder una serie de interrogantes que son muy pertinentes. Y son tan pertinentes porque nosotros como cristianos debemos hablar. La historia de la bioética es una historia sumamente interesante. Sumamente interesante porque la bioética rebasa el concepto tradicional de ética. El concepto de ética y la ética médica, ese concepto paternalista de que el médico era que decidía todo eso. Pero hay una serie de aspectos y de preguntas que son importantes. Y fíjense que yo traje una presentación porque yo quiero que ustedes y yo podamos hacernos unas preguntas. Unas preguntas que son muy pertinentes hoy para nosotros. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo termina la vida? Inclusive preguntarnos, ¿qué es la vida humana? ¿Qué es la persona humana? Porque hoy, cuando hay todo un mover que señala que la verdad es relativa, incluso que la verdad, o sea, ya más allá de la posverdad, y que señala incluso hay un mover y un movimiento que trata de irrumpir y de alguna manera los conceptos primarios o los conceptos evidentes lo ponen en duda. Y en medio de eso, nosotros podemos hacernos una serie de preguntas que yo quiero que ustedes se hagan. La vida del hombre se inicia desde la concepción. Y de repente me pueden decir, bueno, se inicia desde la concepción, pero ¿cuáles son los argumentos que tú tienes y yo tengo para eso? Porque en el mismo momento en que yo considere que la vida humana cuando comienza, yo puedo hacer lo que yo quiera. Fíjense esto y vuelvo a decirlo. ¿Cuándo comienza la vida humana? Y eso es una pregunta incluso teológica. Incluso en la historia de la iglesia, y ya lo vamos a ver, se pregunta ¿cuándo hay esa característica de lo que es alma con el cuerpo? Y fíjense que por muchas ocasiones se ha querido separar el cuerpo del alma y espíritu. Se ha querido separar. O sea, hasta tal punto que Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. La cárcel del alma, que lo importante era el alma. Pero fíjense que la concepción cristiana rebasa por encima de eso. La concepción cristiana dignifica el cuerpo. ¿Y por qué dignifica el cuerpo? Yo puedo preguntarle, ¿por qué dignifica el cuerpo? Porque hay una enseñanza que es central en el Evangelio. Dios fue hecho carne. Dios se hizo carne, Dios se humanó.
Y eso dignifica el cuerpo. Entonces, cuando uno ve, y no es la concepción de muchas personas, cuando nosotros entendemos ese concepto de que el evangelio dignifica el cuerpo, porque habla de la integralidad del ser humano. Y fíjense la otra pregunta, no solamente cuándo comienza el cuerpo humano, tenemos derecho a decidir sobre la vida de otra persona, sobre la vida de los otros. ¿Tengo yo derecho a poder decidir sobre la vida del otro? Y cuando hablamos de eso ¿tengo yo derecho a intervenir en la vida de una persona que tiene trisomía 21, es decir, lo que anteriormente se llamaba mongólico? ¿O tengo yo derecho a poder intervenir en la vida de un embrión que se está formando? Es mi derecho. Y fíjense que lo vamos a ver. ¿Qué nos corresponde desde el punto de vista espiritual y religioso nosotros hablar? ¿Qué nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, hablar de eso? Por ello, yo voy a hablar sobre 4 aspectos. El primero es el significado y el valor de la vida. Lo otro es poder definir el concepto de bioética, cómo surge la bioética. Y aquí me voy a detener un momentico en el origen, cómo fue que surgió y lo que implica la bioética. Y la bioética tanda a responder esta pregunta. Fíjense, todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Por ejemplo, la bioética trata de responderme, yo puedo crear un clon humano, eso es posible técnicamente, pero eso es aceptable éticamente. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre 2 aspectos: ética al comienzo de la vida y ética al final de la vida. Este autor, Gargantúa Francois Rabelais, él escribió una novela, un escritor medieval. Y fíjense que fue como una comedia, 5 libros, una novela, donde habla de 2 monstruos, 2 gigantes. Y esos 2 gigantes lo hace como una sátira, como una cómico. Ustedes saben que Freud decía que hay una relación entre el chiste y mi inconsciente. Y fíjense que en este momento él señalaba algo que es verdad. Ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. Cuando uno entiende esto, vamos a partir de 4 postulados que es importante. La vida humana es sagrada. Y ya le voy a decir por qué, ustedes y yo lo sabemos. La vida humana es un valor fundamental. La vida humana no es un bien personal y es un derecho humano. De tal forma que la vida humana es sagrada, ¿por qué? Porque es un don de Dios. La vida humana es un don de Dios. Recuerden lo que señala el libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y jóvenes, miren, no hay manera de que yo pueda tratar de dignificar al hombre sino desde una perspectiva cristiana. No hay manera. ¿Por qué? Porque racionalmente yo puedo decir, bueno, el hombre es un ser dotado de razón y por eso es digno. Pero yo me hago una pregunta: cuando se pierde la razón, ya pierde la dignidad. Vuelvo a preguntar, mi dignidad es porque yo tengo capacidad de razonar. Pero cuando una persona sufre de una demencia, sufre de una enfermedad de Alzheimer, pierde la esencia porque pierde su capacidad de razonar. La única manera de poder argumentar eso, si le quitamos la razón, vamos a ponerle otro. El ser humano tiene valor porque es capaz de sobreponerse a sí mismo, de construir, crea cultura, crea diálogo, construye, transforma
y no como los animales, eso dignifica al ser humano. La misma premisa anterior, cuando el hombre pierde esa capacidad, deja de ser digno. ¿Qué nos da dignidad a nosotros? El ser imagen de Dios, eso es lo que dignifica, de tal forma que la vida humana es creada por Dios, es un don suyo y en él se manifiesta. La segunda premisa es un valor fundamental, no es un valor absoluto. Eso es importante entenderlo. Se debe proteger, cuidar, conservar, pero existen valores superiores por lo cual se entrega. Y para ello, fíjense que nosotros tenemos un ejemplo. Todo el mundo sabe que la vida muchas veces hay gente que le ha entregado. Una madre que de repente se pone delante de un animal que va a atacar a su hijo, entrega su vida, que es un valor pero no absoluto, por su hijo. Y eso es lo que representa el Evangelio, una buena noticia. Dios se hizo hombre, Dios verdaderamente, Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, se humana y muere por nosotros. O sea, entrega su vida por amor a nosotros. Fíjense que eso hace que hay valores superiores por lo cual entregarlo. En el caso de Jesucristo, Él le entrega por amor para pagar el precio de nuestro pecado. No es un bien personal, es un don para el mundo. No dueños, sino que somos depositarios. Eso es un principio que nosotros tenemos que entender. El ser humano, el valor humano, no es en el sentido de que, mira, está por encima de todas las cosas. No, es un bien personal, pero es dado al mundo. Es un derecho humano. Y como todo derecho, es inviolable. No solamente inviolable, es inalienable. No debe ser alienado. Por nada ni por nadie, nosotros mismos podemos quitarnos el derecho. No podemos renunciar a él. Si renunciamos a él, nos quitamos ese derecho. Cuando yo le decía el aspecto de la bioética, bioética significa un término de dos palabras: bios, vida; ética, la parte, el ethos, o sea, la reflexión, el análisis, la estructura. Y fíjense que cuando vemos eso, la bioética trata sobre el significado y la calidad de la vida. ¿Cuándo se utiliza por primera vez el término de bioética? Lo utiliza Potter, que él crea un libro, Bioética, una construcción hacia el futuro. Y fíjense que Heidegger, él crea también un instituto para analizar lo que la ciencia comienza a hacer, las interrogantes que generan eso. Y fíjense que luego, en 1974, ocurre un informe Belmont, que en Estados Unidos se reúne y considera esto: respeto a la persona, beneficencia y justicia. Tres principios trascendentales en la concepción de la ética. Fíjense lo que señala el informe Belmont: proporcionar un marco analítico que sirva de guía para la regulación de los problemas éticos planteados por la investigación en la cual participan sujetos humanos. Fíjense que en 1979, Beauchamp y Childress, ellos presentan los 4 principios que uno se lo enseña en medicina, claro, a todos los estudiantes. 4 principios. Hay un principio que posteriormente se añade: respeto a la vida humana, sacralidad a la vida humana. El otro principio es autonomía.
Y fíjense que es un principio en el cual cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir. De decidir. Sartre decía que el hombre está condenado a elegir, ser libre, elegir. Y ustedes y yo decidimos desde el nacimiento, decidimos, tenemos influencia, tenemos elementos, pero tenemos la capacidad de decidir. Fíjense el otro principio, beneficencia, procurar el bien, el bienestar de otra persona. El otro principio que señala es primum non nocere, no dañar, no maleficencia, nunca causar daño. Y el otro principio es justicia. Esos cuatro principios señalan vienen a ser como el sostén, como la estructura de la bioética. Pero fíjense cómo comenzó la bioética. Ustedes conocen la historia de los nazis. Los nazis comenzaron a investigar en seres humanos, judíos, gitanos. Venían y colocaban a un hombre, lo sumergían en el Mar del Norte, lo dejaban congelar para ver cuál era la evolución de esto. Eso servía para que ellos pudiesen responder que cuando su piloto cayeran en el Mar del Norte, cómo iban a sobrevivir. Pero simplemente lo utilizaron. Ustedes conocen también la historia de los experimentos que se hicieron, de cómo abrieron, trasplantaban un órgano de un animal, de un cerdo, para probar si funcionaba. Ahí se violentaba que nadie decidía hacerlo. Hay otra causa del origen de la bioética, Tuskegee. Cuando no existían antibióticos, existía una enfermedad que se llamaba sífilis, una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual. Cuando se descubre la penicilina, se sabe que puede tratar la sífilis. Pero los médicos se preguntaban, ¿cuál es la historia natural de esa enfermedad? ¿Cuál es la historia natural? Oye, hoy todo el mundo sabe que la sífilis tiene una etapa primaria, secundaria y terciaria. Una etapa que es final, donde el corazón se ve alterado, la aorta se ve alterada. Pero la primera fase simplemente es una lesión que aparece en sus genitales, que en la mujer a veces pasa desapercibido. Y hubo un grupo de médicos, oye, yo necesito en aras de la ciencia saber qué voy a hacer. Escogieron una población en Tuskegee, negros, morenos. Y simplemente a todos ellos sabía que existía la penicilina, pero a ninguno le colocaron la penicilina. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la evolución, qué es lo que va a presentar. Y luego le ponemos tratamiento. Eso fue un escándalo en Estados Unidos. Y eso originó que los médicos no tienen que decidir solo. Que la comunidad tiene que intervenir. Que cada uno de nosotros tiene que intervenir y tiene que reflexionar sobre eso. Willbrook. Una ciudad donde había una casa de cuidado de niños con retardos. Niños con retardo que simplemente sus padres lo habían llevado para cuidarlo. Y queríamos saber, los médicos, en ese momento, cómo se transmitía la hepatitis, cómo se transmitía el cáncer. Y ellos vinieron y tomaron células malignas de pacientes y en niños con retardo, en niños en condición especial, le inyectaron eso. ¿Por qué? Porque no es una persona. Porque puedo prescindir de ellos, Yo estoy trabajando a favor de la ciencia para poder responder. Fíjense que eso fue otro escándalo.
Quizás ustedes han visto una película de un médico que quiere saber cómo curar porque su hijo está parapléjico. ¿Cómo yo curo? Porque tuvo un trauma raquimedular, su médula alterada. ¿Y cómo yo puedo curarlo? Para eso él descubre una técnica que inyectaba células madres en el cordón medular y para ver si se creaba una conexión y podía caminar. Pero necesitaba voluntarios. Pero ¿quién se va a ofrecer a que le seccionen la médula y le coloquen eso? ¿Quién? ¿Quién de nosotros está dispuesto? Nadie. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a buscar a personas desamparadas, sin familia, solos. ¿Y qué lo vamos a hacer? Simplemente vamos a un barrio. En Estados Unidos hay muchos. Personas que no tienen familia, que están abandonados, que están consumiendo drogas. Los secuestro, nadie se da. Le produzco la lesión y luego hago el experimento. ¿Qué principio ético se violó ahí? ¿Recuerdan los 4 principios éticos? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Yo le pregunto, ¿qué principio se pudo violentar ahí? ¿Cuál? Todos. Ok. Todos, eso es cierto. Beneficencia porque no le hizo bien. Autonomía porque no le preguntó. Oye, ¿tú quieres que te haga esto? No le preguntó. Maleficencia porque le hizo daño. Y el primer principio bioético es no dañar. Y fíjense que esto es importante. Y esto es, y todo ese trasfondo es bíblico. Ese trasfondo viene de las Escrituras. Ese trasfondo. Pero cuando se olvida ese trasfondo, oye, muchas veces, básicamente lo que hacemos es causar daño. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana? Hay varias concepciones, hay varios aspectos aquí que se puede considerar que es la vida humana. Históricamente es cualquier forma reconocible de vida humana, un ser humano como tal. Pero actualmente nosotros podemos conocer genéticamente qué es ser humano. Genéticamente. Y fíjense que no se crean. No, que mira que el simio y tales. No, genéticamente hay una diferenciación en lo que es un ser humano. Porque tiene una carga genética única e individual. Claro, viene un problema que trata la bioética. Es todo lo que yo puedo hacer es éticamente correcto. Hoy nosotros podemos modificar genéticamente al ser humano. Y eso es lo que se habla del transhumanismo. Ya con la tecnología, inclusive, fíjense que nosotros, como médicos, se puede diseñar un bebé a la carta. Yo quiero tener un Josué, simpático como yo, que mida 1,90, con textura. Vamos a ponerle un ojos verdes o ojos azules. Imagínense mi piel, esa cuestión. Porque, oye, bebé a la carta, simplemente inclusive con una supermemoria, con una capacidad que podemos señalar. Ustedes conocen un proyecto que ya está, el proyecto Genome, el proyecto Genoma Humano. ¿Quiénes conocen el proyecto Genoma Humano? Ok, yo le explico lo que es el concepto del proyecto Genoma Humano. Cada uno de nosotros tiene una carga genética. Es decir, nosotros tenemos 42 cromosomas. Esos 42 cromosomas tienen una serie de genes. Y entonces yo voy a tomar el cromosoma 1. Voy a ver cuál es la cantidad de elementos que tiene. La disposición de los genes, esto, lo otro. Y voy a hacer un mapa.
eso se logró hacer. Se comenzó con animales. Se le descubrió toda la carga genética. Cada gen lo que hacía, lo que estimulaba. En el ser humano se hizo igualito. Y todavía se está avanzando se puede, si hay un gen que condiciona el cáncer, uno puede mover ese gen introduciendo un virus y ese virus puede transformar ese gen. Eso es ingeniería genética. Y eso está bien. Una persona tiene un cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es mortal, malo, cuando el cáncer de pulmón es malo, muy malo. Y de repente uno va a insertar en su sangre un virus. Ese virus va a trabajar específicamente con unos receptores que tienen una célula y va a modificar ese gen. Y eureka, logramos curar el cáncer. Eso está bien, eso está bien. Pero, ¿qué es el aspecto trascendental de esto? ¿Qué significa? Que yo puedo entonces ya no hacer eso, sino simplemente crear un superhombre y una supermujer. Incluso, fíjense que hoy se habla de prolongar la vida, de poder eliminar a nivel genética un elemento, una estructura genética que es el telómero, y poder condicionar que la vida humana se prolongue indefinidamente. Tal vez usted dirá, bueno, eso está bien porque que yo pueda vivir 200, 300 años. O sea, pero todo ese aspecto trata de discutir la bioética. ¿Cuándo es vida humana? Y más adelante me voy a detener para que hablemos sobre cuándo comienza la vida humana, desde cuándo hay que protegerla y cuál es el significado de la vida humana. Fíjense que esta pregunta, si una vida humana no es desde el comienzo, desde la concepción, significa que yo puedo sacar a un feto, a un embrión, hacer con él lo que quiera y yo no estoy haciendo nada. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El problema de hoy es que la mentira se asume como verdad y la verdad se asume como mentira. Eso es un problema hoy. Y fíjese que muchas veces la verdad se trata de callar, la verdad se trata de silenciar. Si yo considero que un embrión no es un ser humano, entonces yo puedo quitarle la vida y yo no estoy matando. ¿Qué es matar? ¿Qué es asesinar? ¿Qué es un asesinato? Quitarle la vida a alguien, a una persona humana, vamos a ponerlo, a una persona humana. Eso es un asesinato, quitarle la vida a uno. Si yo veo a un niño que tiene 3 años, pero ese niño yo no lo considero persona y le quito la vida, no estoy asesinándolo desde la perspectiva de que no es una persona. Pero si yo considero que es una persona y le quito la vida, ¿qué estoy haciendo? Asesinando. Por ello, el concepto de vida humana y de persona humana es fundamental. Vuelvo a decir, el concepto de lo que es vida humana y persona humana, nosotros tenemos que tenerlo claro. Si no lo tenemos claro, vamos a creer a la mentira, vamos a creer a lo que cree la mayoría. O la minoría, pero que se creen que es la mayoría. Y fíjense que si yo considero que una persona humana no es una persona que tiene un daño cerebral o un problema cardíaco, entonces yo puedo hacer
Históricamente, cuando hay una parada cardiorrespiratoria, se consideraba que eso era muerte. Yo le voy a contar una historia que yo viví en el hospital universitario. Sucede que un muchacho tiene un accidente en una moto con un traumatismo craneoencefálico severo. Y ese muchacho, con ese traumatismo craneoencefálico severo, tenía muerte cerebral. Muerte cerebral. ¿Cómo sabíamos que tenía muerte cerebral? Porque hay unos criterios. Sus pupilas estaban midriáticas, no respondían a la luz. Le colocábamos algo por el oído y no se movía, lo que llama. O sea, sus reflejos. No respiraba solo, estaba respirando con un ventilador. Tenía inclusive sustancias que podían hacer que su corazón funcionara. En ese momento, ahí estábamos en el programa de trasplante de órganos. Trasplantar un órgano es quitarle, generalmente, a una persona que está muerta, pero que todavía tiene sus signos vitales precisos, y le vamos a quitar ese hígado. Yo estaba en la unidad de trasplante hepático como era residente, o sea, no era simplemente como colaborador. Y los riñones habían otras personas. El familiar, le preguntamos, ¿tú quieres que porque está muerto cerebral, que donar los órganos? Uno dijo sí, otro no, y había un problema, no. Para hacerle la historia un poco corta. Al final, no se pusieron de acuerdo y no pudimos. Pasó un mes y el muchacho salió en una silla de ruedas hablando con cierto déficit motor, pero en franca recuperación. Y lo habíamos declarado muerto. ¿Qué hace la bioética? Se pregunta ¿cuándo es la muerte? Y entonces eso originó una interrogante: ¿cuándo es muerte? Bueno, y ahí vinieron unos criterios. Cuando hay una línea isoeléctrica que su actividad cerebral no funciona, que se le hace una angiotac y no capta, definir cuándo cesa la vida humana, eso es importante. ¿Cuáles son las amenazas de la vida de ayer y hoy? Fíjense que se habla de la calidad de vida, la muerte digna y conservar la vida biológica. Estos aspectos son importantes. Muchas veces la bioética habla sobre cantidad de vida, la calidad de la vida. Vamos a hablar brevemente, ya me quedan unos 10 minutos, para hablar sobre la esencia de lo que es el aborto y lo que es la eutanasia, lo que es la muerte viva. Fíjense esto, recordan que la ciencia y la técnica modifica el pensamiento. Desde que existió la ventilación mecánica es un respirador que va a respirar por la persona cuando está, ustedes recuerdan en COVID, que la persona no podía respirar y entonces se llevaba a una unidad de cuidado intensivo y entonces se le colocaba un ventilador que respiraba por él, se le colocaba toda una serie de soporte para mantener la vida, conservar y preservar la vida. Pero eso fue lo que definió en bioética cuál es el criterio de muerte. ¿Cuándo yo voy a defender la vida? ¿Cuándo puedo hacer un trasplante? Y fíjense, todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Por supuesto que no. Porque podemos hacer grandes cosas, pero éticamente podemos deformar al ser humano, y más adelante yo lo voy a ver. ¿Cuándo comienza la vida humana? En el momento de la fecundación, en el momento de la anidación, en el momento en que se forman los órganos, en el momento en que hay
viabilidad, es decir, que puede vivir fuera del útero. Eso, fíjense que hasta aquí es considerado el nuevo ser que es vida humana, un embrión. Después de las 8 semanas se considera un feto. Entonces, fíjense la pregunta: ¿es el embrión una persona humana? En el mismo momento en que ocurre la fecundación, es decir, un óvulo se une a un espermatozoide y se fusiona en ese momento, o es cuando se forma solamente el sistema nervioso central, o es cuando tiene a las 24, a las 28 semanas que puede tener viabilidad fetal. Eso significa que saliendo del útero existen mecanismos que podemos preservar la vida. O cuando tiene el feto conciencia de sí. Yo quiero recordarle un poquito de biología a ustedes. Este es un óvulo con una gran cantidad de espermatozoides, pero solo un espermatozoide va a entrar y se va a unir el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo y va a formar un ser único. Un ser único. Y fíjense que va a haber un proceso de reproducción y de multiplicación celular. Y aquí, que este sería el útero, esto sería el ovario, esto sería la trompa, y aquí está el nuevo ser formado. Y ocurre, fíjense que estos son 7 días. En el 10º día se va a anidar, se va a implantar. Y cuando se anida aquí, entonces uno dice, bueno, ¿cuándo comienza? En ese momento. Porque es posible que aquí pueda abortarlo, o sea, espontáneamente. Pero yo quiero que ustedes recuerden esto. A los 18 días late el corazón de un embrión. A los 42 días tiene ondas cerebrales. A los 52 días le da hipo y bosteza. A los 8 semanas funcionan todos sus órganos. A las 9 semanas tiene huellas dactilares. ¿Sabe lo que significa huellas dactilares? ¿Qué significa? Que lo identifica como un ser único. Mi huella dactilar no es semejante a la de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una huella. Y a las 9 semanas tiene huellas dactilares como una persona única. A las 10 semanas siente dolor. A las 12 semanas es capaz de sonreír. Pero fíjense esto. Una mano, y aquí están viendo un embrión humano a las 12 semanas. Así se ve. Así se ve. Y fíjense que muchas personas dicen, bueno, pero es que no es un ser humano. Los abogados saben que desde el punto de vista positivo, es decir, de las leyes que hay, puede ser no una persona humana, pero desde el punto de vista es una persona humana. Yo quiero hablarles sobre este caso. Samuel Alexander Armas, hijo de Alex Armas y de Judith Armas. Ese niño, ellos trataron de tener, esa pareja trataba de tener un hijo. Fue difícil, pero al final vino el muchacho. Todo estaba bien hasta que le hicieron un ecograma a la 14. Una espina bífida. ¿Eso qué significa? A nivel de la columna, la parte ósea no existe y las capas que hay no están ahí. Eso genera que cuando nazca va a tener toda una serie de problemas cerebrales, no va a controlar esfínter, toda una serie, una espina bífida. Pero ellos se enteran que hay un médico, estamos hablando de 1999,
el doctor Butler está desarrollando una técnica. Operar a los niños en el útero. Fíjense que esto es el útero, esto es la mano de un cirujano y esto es la mano del bebé que agarra el dedo del cirujano. Exactamente a las 21 semanas, el 19 de agosto de 1999, abren el útero, sacan el líquido amniótico y operan y cubren el defecto neural, cubren la médula, cubren. Y fíjense que ese niño, estamos hablando que a las 21 semanas, es decir, que a las 21 semanas se puede provocar un aborto. Pero ellos decidieron que operaran a su hijo. $17 años después, este niño, 17 años después, 2016, pudo no tener tantos defectos, pero sí con un déficit motor de los miembros inferiores. Él pudo jugar básquet en una liga que es, porque ustedes saben que en Estados Unidos, para crear liga en todo lo que es minusválido, y él era un verdugo, una persona inteligente. Y fíjense cómo fue que se salvó una vida mientras se operó para preservar la vida. Otros quitan la vida. Vuelvo a decir, cuando es una persona, está demostrado que desde el momento de la concepción es un ser único e individual e irrepetible. Tiene un corazón que es distinto del de la madre. Produce órganos propios. La placenta antes se pensaba que venía de la madre, no, viene del mismo muchacho. Y que simplemente está conectado a su madre para preservar. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo tenga un problema de alimentación y yo voy a hacer una ostomía, una conexión con mi estómago y lo voy a hacer en una máquina que me va a alimentar. Pero la madre no es una máquina, es un ser vivo. ¿Cuál es el problema de dos grupos que dicen pro vida? Es mi elección, yo decido, es mi cuerpo. Sí, es tu cuerpo. Pero fíjense algo que se señala un derecho internacional. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. ¿O no? Yo puedo estar aquí sentado, explayado. Pero si ella está explayada y le está quitando el puesto al otro, simplemente terminó su derecho. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. De tal forma que matar a un ser humano es asesinato. Puede sonar duro, puede sonar terrible, pero la verdad hay que decirle. Si se mata a un ser humano es asesinato. Abortar a un embrión es un asesinato. No, porque fíjense que inclusive el movimiento feminista, había una mujer, Armstrong, que ella era pro aborto, salió embarazada. Y cuando salió embarazada, bueno, ella quería tener su hijo, el sentido de trascendencia. Fíjense algo, un concepto que es importante. Hay una conciencia biológica. Hay una conciencia biológica. Dios ha puesto en nosotros un criterio que determina lo que está bien y lo que está mal. Hay un síndrome post-aborto, que toda mujer que aborta inducido,
en un porcentaje de un 60, un 70 puede caer en depresión, se echa la culpa y es voluntario, porque hay una conciencia biológica que nos dice lo que está mal. Que de repente uno puede anularlo, pero eso es verdad. Para ir concluyendo, la realidad del aborto afecta a 121 millones de embarazos no deseados y 13 millones de abortos al año. La mujer gestante, hay alrededor de 47,000 muertes por aborto, 5 millones de incapacidades y el 97% en países empobrecidos. Eso ha originado de que, bueno, vamos a legalizar, y ahí respondemos: el aborto no es la solución. El aborto fomenta un ambiente hostil hacia todo ser humano disminuido. Y fíjense que qué hace la iglesia, cada uno de nosotros: una defensa pública al ser no nacido, a la persona humana. Una defensa pública a la mujer gestante, donde debemos dar educación sexual y reproductiva. Por supuesto, no vamos a tratar aquí el tema, porque hay una legislación que dice, y desde el punto de vista bioético, y si el niño viene con malformaciones, si el niño viene o es producto de una violación, o sea, se justifica, y fíjense que es algo que es una reflexión y que tenemos que preguntarnos. Una violación es algo terrible. Algo terrible. Y para colmo se engendra un nuevo ser. O sea, lo va a llevar 9 meses. Y después, ¿qué yo puedo hacer? Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios, de que es un nuevo ser. En una discusión que tuvimos en un comité de ética sobre una niña, había sido violada, tenía 12 años, se le quitó el futuro, por decir alguno, y entonces el comité de bioética, y era una niña con trisomía 21, es decir, mongólica, que no es el término, pero para que puedan conocerlo, trisomía 21. Y cuando llegó la discusión al comité de bioética, y está solo, que se le produzca un aborto simplemente. ¿Por qué? Porque básicamente ella no lo va a cuidar, o sea, no tiene condiciones, no tiene nada, sus padres la abandonaron, ¿qué se puede hacer? Y es ahí un aspecto que es fundamental, que al desasistido no se mata porque es una carga. La vida se protege, y se protege aquel que es víctima de esa violencia. Entonces preservamos la vida, se da en adopción y simplemente se preserva. Ella se cuida, se le hace el apoyo espiritual, emocional. Al nuevo ser se le cuida, se da una familia y se respeta la vida humana. Y esto es importante. Para concluir, quisiera, ¿cuándo es una muerte digna? Eutanasia habla de eu, bonita, thanatos, muerte, muerte bella. Y fíjese que eso es una discusión que siempre se da entre los médicos. Ustedes podrán decir, mira, ¿cuál es el tratamiento? Y un compañero mío, él decía, te lo voy a indicar: largo, ancho, por alto. ¿Y eso qué, doctor? Bueno, la urna que tú vas a comprar. Ese es el tratamiento. O sea, un chiste cruel que decía, porque la vida humana, cuando se tiene enfermedades terminales, muchas veces no se respeta. O los ancianos son una carga. O de repente no se valora como tal.
La eutanasia no es simplemente algo que, qué bueno, una muerte bella. La eutanasia puede ser activa y puede ser pasiva. Activa es que yo voy a introducir una sustancia para que se muera. Yo le voy a colocar fentanil con succinilcolina y simplemente va a hacer una parada respiratoria, propofol para originar la disociación y se muere. Quitar una vida, ¿qué es? ¿Qué es? Quitar una vida humana es asesinato. Ahora, cuando alguien sufre y tiene dolor, y estos conceptos, yo no se lo simplemente para que ustedes puedan tenerlo. Eutanasia, la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa. Y fíjense que hay una serie de conceptos: suicidio asistido. Kevorkian, un médico, él creó un aparato que se llama Mercytron. ¿Sabe qué significa mercy? Gracia. En inglés, mercy, gracia. Mercytron, donde se le colocaba una serie de sustancias y el paciente venía y solamente tenía un botón, lo preparaba él, Kevorkian, y simplemente ella apretaba y se mataba. Suicidio asistido. Para muchos médicos, bueno, y en algunas legislaciones eso es válido, el suicidio asistido, alguien que de repente no quiere vivir, acabar con su vida, está enfermo y es ayudado por un médico. Otro es la adecuación de un tratamiento para preservar la vida a cuesta de lo que sea, lo que uno llama ensañamiento terapéutico. Pero también hay esto, la sedación profusa a un paciente, a una persona enferma que sufre, que tiene mucho dolor. En medicina el enemigo a vencer no es la muerte. Se lo voy a decir otra vez. En medicina el enemigo a vencer no es la muerte. La muerte al final gana. Está escrito para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Todo en algún momento va a morir. El enemigo a vencer en la medicina es la muerte prematura y el sufrimiento humano. El sufrimiento humano, ese es el enemigo a vencer. Que alguien sufre. Hoy podemos hacer una sedación profunda que entre hasta como dormido y simplemente no le estamos quitando la vida. Hoy se habla de la medicina paliativa, la medicina del cuidado de la persona enferma. ¿Cuáles son los principios bíblicos sobre el valor de la vida? El ser humano fue creado a imagen de Dios. Dios crea por amor y ama la vida. La encarnación de Cristo revaloriza la vida humana. La vida no es un valor absoluto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero que ustedes recuerden eso. Cuando en una sociedad la verdad calla o es silenciada, la mentira se entrona en la misma, deforma al ser humano, lo esclaviza y genera muerte espiritual, moral y social. Cuando eso ocurre, realmente es una sociedad que va hacia el declive. Es una sociedad que está condenada. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Ezequiel lo señala. Soberbia, abundancia de pan, saciedad. Pero hay una parte que dice, no protegió al menesteroso, ni dio ayuda al débil. Mi pregunta es, ¿qué es lo más débil de todo el ser humano?
el embrión y los ancianos. Y una sociedad que propone está condenado. Y se lo voy a decir, está condenado a la destrucción. Poblaciones que han fenecido. Los mayas dejaron de ser, los incas dejaron de ser, los espartanos dejaron de ser. Y ellos sacrificaban, mataban a niños. Y las grandes sociedades que en algún momento no respetaron la vida humana, algo sucede. Porque el que tiene ojos para ver no verá. El que tiene oído para oír no oirá. El que tiene un brazo para hacer justicia no hará justicia, dice el Salmo. Ciertamente lo hace. Ahora, alumbra significa que nosotros estamos aquí. Y eso es una responsabilidad nuestra. Cuando la verdad calla, la mentira se entrona. Y usted y yo somos llamados a hablar la verdad con argumentos bíblicos, científicos. Estamos llamados a eso. Si nosotros callamos, le voy a decir algo, lo dice Jesús, si estos callaran, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarían. Socorro y ayuda vendrá de alguna parte. Pero el consejo de Mardoqueo a Esther, pero tú y tu familia fenecerán. Vendrá ayuda. Eso es una responsabilidad. Esto no es una cuestión de miedo, una cuestión de pararnos en la brecha y señalar. Que llegará el momento, se lo voy a decir, llegará el momento de que seremos amenazados, condenados por decir la verdad. Por decir la verdad. No, el aborto es un error, no es un pecado. No, esto no es un error. Ese eufemismo que se utiliza muchas veces, no, aquí hay que decir la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo quisiera por un momento orar. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta mañana y por darme la oportunidad de conversar sobre bioética, muerte, el aborto y la eutanasia. Padre, algo que está vigente y que como iglesia tenemos que responder a eso. Mira estos jóvenes. Tú, Señor, los has escogido para ti. Tú los conoces a cada uno de ellos. Sabes sus inquietudes, sabes sus sueños, sabes sus anhelos. Pero, Padre, tú sabes también su llamado y su responsabilidad. Ellos han sido escogidos por ti. Padre, guárdalos, abrázalos, sostén y que tu Espíritu Santo los ilumine y que tú resplandezca en ellos con poder. Dale sabiduría e inteligencia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sol nunca más te servirá de luz para el día, y el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Dios de Israel te será por luz perpetua, y de la tierra brotarán los nacidos de la luz, quienes tienen la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra en los lugares de oscuridad, porque el día está pronto a esclarecer, el lucero de la mañana
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alumbra. Convención Cristiana Universitaria 2024.